En esta sección hablaremos acerca de la columna vertebral, la cual básicamente está constituida por piezas óseas superpuestas. Las vértebras, cuyo número es de 33 a 34, la columna comprende 4 porciones que, desde arriba hacia abajo, son cervical, torácica, lumbar y pélvica. Cabe aclarar que existen 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 9 o 10 vértebras pélvicas soldadas entre sí para formar 2 piezas óseas distintas, las cuales son el sacro y el coxis. Estas se explicarán un poco más a detalle. Primero que nada, pues está lo que es el cuerpo vertebral, la cual ocupa la porción anterior de la vértebra. Esta tiene la forma de un cilindro, con 2 caras, una superior y la otra inferior. Se podría decir que es acentuadamente convexo. Hacia adelante, sus caras laterales y anteriores son algo cóncavas, en sentido vertical. Su cara posterior es cóncava en sentido transversal y forma la pared anterior del foramen vertebral. Además, su periferia está delimitada por tejido compacto. El cuerpo vertebral está constituido por tejido esponjoso, espeso, sólido y resistente, y sus trabéculas se hallan orientadas en el sentido de las presiones. El cuerpo vertebral es el elemento que contribuye a la sustentación de la columna vertebral. En el caso del arco vertebral, está por detrás del cuerpo vertebral, como se puede ver, al cual está unido por los péndulos derecho e izquierdo. Esto está conformado por apófisis transversa en número 2, o sea, son 2 apófisis, dirigidas lateralmente, que terminan en un extremo libre. Apófisis articulares, o también conocido por sigapófisis, que cuentan con 2 superiores y 2 inferiores. Se articulan con las vértebras suprayacentes y subyacentes. También tenemos lo que es apófisis espinosa. Contamos con una más ancha por delante en su base que por atrás en su vértice. Es impar, posterior y situada en el plano mediano, además sobresale hacia atrás. Cuenta con 2 láminas vertebrales. Desde la base de la apófisis espinosa se dirigen lateralmente para unirse a la apófisis transversas y articulares. También cuenta con 2 pedículos, que se extienden desde la base de las apófisis transversas y articulares hasta la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral. En sí, sus bordes superiores e inferiores describen 2 curvas opuestas por su convexidad. Se ensanchan en sus extremos. Estas hendiduras o escotaduras se corresponden con las de las vértebras suprayacentes y subyacentes, formando los forámenes intervertebrales o bien agujeros de conjunción. Ahora bien, como se puede ver, la columna cervical está compuesta por 7 vértebras cervicales. Las 2 primeras vértebras cervicales son únicas y se denominan atlas y axis. Partiendo por el atlas, es una vértebra original por sus características y se puede reconocer a simple vista. A diferencia de todas las otras vértebras, se pueden observar 2 masas laterales, por un arco anterior y un arco posterior. Estas masas laterales son 2 columnas óseas, cuyas caras superiores e inferiores convergen medialmente. La cara superior presenta una superficie articular. La carilla articular superior, orientada hacia arriba y medialmente, se articula con el cóndilo del occipital. Y la cara inferior como superficie articular, plano cóncava, en sentido transversal y convexa, en sentido anteroposterior, orientada hacia abajo medialmente. Y bueno, la carilla articular inferior se articula con la carilla articular superior del axis. En la cara lateral se implanta la apófisis transversa y en la cara medial, en su tercio anterior, se presenta un tubérculo donde se inserta el ligamento transverso del atlas para la articulación anterotoracoidea mediana. En la cara anterior se implanta el arco anterior y en la cara posterior se implanta el arco posterior. Dando paso al axis, se puede entender que es el punto de articulación donde la cabeza gira sobre el cuello, proporcionando un eje de rotación. La región cervical es una parte bastante móvil de la columna vertebral, lo que permite la flexión y la extensión, así como la rotación y la flexión lateral. Bueno, su cuerpo es casi tan ancho como alto. En él se originan el diente del axis, o apófisis odontoides, que se fija por su base en la cara superior del cuerpo vertebral. Por encima de la base, el diente estrecha y forma el cuello, luego se ensancha y forma el cuerpo, aplastado de adelante hacia atrás. Como se puede ver, este último presenta en su cara anterior una carilla articular anterior oval de eje mayor vertical que se corresponde con la que existe en la cara posterior del arco anterior del atlas, y la cara posterior presenta la carilla articular posterior que es convexa y transversal para el ligamento transverso del atlas y el vértice del diente del axis, en cuyo extremo se inserta el ligamento del vértice del diente.
La cara anterior del cuerpo vertebral presenta una saliente triangular. La cara posterior es semejante a la de las otras vértebras. En sus pedículos se extiende desde el cuerpo hasta la apófisis, articulares y las láminas. Su borde inferior presenta una marca o escotadura ausente en el borde superior. Sus láminas son gruesas y rugosas. Sus caras superiores se encuentran excavadas en el tercio medial para inserciones musculares. Pasando un poco a las vértebras cervicales, como se puede ver en la imagen, están conformadas por un cuerpo. Este es alargado transversalmente. En los extremos de su cara superior se observan dos pequeñas salientes. La apófisis onciforme o semilunares del cuerpo. En los extremos laterales de la cara inferior, dos escotaduras para las apófisis onciformes de la vértebra subyacente. La cara anterior del cuerpo es cóncava, en sentido vertical. La cara posterior es casi plana. También cuenta con pedículos del arco vertebral que emergen del cuerpo vertebral, oblicuos hacia atrás y lateralmente. Su extremo anterior se fija en la unión de las caras laterales y posteriores del cuerpo. Su extremo posterior se confunde atrás con la lámina y lateralmente con las apófisis articulares. Su cara lateral presenta un canal vertical que constituye la pared del foramen transverso, por el que transcurre la arteria vertebral. Su cara medial contribuye a delimitar el foramen vertebral. Cabe aclarar que el borde superior presenta una incisura o escotadura más marcada que el borde inferior, por lo cual el foramen intervertebral se vuelve un verdadero conducto. Ya atravesando la columna torácica, se puede decir que está compuesta por 12 vértebras torácicas, como se dijo en el principio. Los 12 pares de costillas se articulan con estas vértebras torácicas. Esta región de la columna vertebral es más rígida e inflexible que el cuello. Estas son las principales características. El cuerpo en forma de corazón, con fositas costales para la articulación de la costilla, un agujero vertebral pequeño y circular, apófisis transversas largas que tienen fositas costales para la articulación de la costilla, además que tiene apófisis espinosas largas que se inclinan posteriormente y se superponen a la siguiente vértebra inferior. Estas vértebras torácicas están formadas por el cuerpo, el cual es redondeado. Las caras laterales del cuerpo vertebral presentan un canal circunferencial y por delante de los pedículos dos fositas costales superior e inferior, cerca de los bordes del cuerpo. Con las fositas homólogas de las vértebras subyacentes y subyacentes, estas forman un ángulo entrante, cuyo vértice corresponde al disco intervertebral en el cual se aloja la cabeza costal. Hablando un poco más de sus pedículos, tienen un borde superior ligeramente cóncavo, mientras que su borde inferior presenta una fuerte incisura de acuerdo con la inclinación de las láminas y de las apófisis espinosas. A su vez, tiene láminas las cuales son cuadriláteras, casi verticales. La apófisis espinosa está dirigida hacia abajo y hacia atrás. Es larga y de sección triangular. El borde superior es romo, el borde inferior es cavado en canal. Sus caras laterales se estrechan hacia el vértice. En el caso de las apófisis articulares, las superiores son muy salientes y se elevan en el sentido vertical. Por su parte, las inferiores están reducidas a dos carillas articulares sobre la cara anterior de las láminas, orientadas hacia adelante y algo medialmente. Además cuenta con un foramen vertebral, que es casi circular y comparativamente pequeño. Las vértebras de la columna torácica son relativamente fijas, pues constituyen un sólido apoyo a las costillas y por lo tanto a los movimientos de la caja torácica, que igual hablaremos acerca de eso. En cambio, las vértebras lumbares son sólidas y móviles al mismo tiempo. Su cuerpo es muy voluminoso, debido a su diámetro transversal que es mayor que el anteporoposterior. Sus pedículos emergen de los ángulos posteriores del cuerpo, y estos se dirigen de adelante hacia atrás. Cortos y horizontales, su incisura inferior es mucho más marcada que la superior. Cuenta con láminas que son gruesas, cuadriláteras, son un poco más altas que anchas, son oblicuas de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Por su ángulo superolateral se une al pedículo y a la apófisis articular superior. En su ángulo inferior y lateral se implanta la apófisis articular inferior. También cuenta con apófisis espinosa, cuadrilátera y robusta. Se dirige en sentido horizontal hacia atrás. Sus caras laterales son sagitales y rugosas, y el borde posterior es un poco más espeso y rugoso. A su vez, tiene una parte inferior, un tubérculo, que representa el vértice de las apófisis. Así también cuenta con apófisis costales. Estas son abultadas y transversales, y se desprenden a la mitad de la altura del pedículo. Semejan a los procesos transversos de los otros niveles. Las apófisis articulares se distinguen las superiores
excavadas, situadas por detrás y por encima de las apófisis costales, orientadas hacia atrás y medialmente, y las inferiores cilindroides, convexas, orientadas en sentido lateral y ligeramente hacia adelante. Estas superficies articulares están enmarcadas por un rodete óseo prominente. También cuenta con un foramen vertebral, que es triangular, de todos lados iguales. Es relativamente pequeño, pues a partir de la segunda vértebra lumbar solo contiene las raíces espinales inferiores y sus envolturas. También cuenta con apófisis mamilares, una de cada lado, situadas inmediatamente laterales a la raíz de la apófisis articular superior, y las apófisis accesorias, que son inconstantes, que se hallan detrás de la raíz de cada una de las apófisis transversas, y pues las vértebras que continúan la columna lumbar constituyen la porción pélvica de la columna vertebral. Estas son las primeras 5 vértebras, separadas en el niño, no tardan en soldarse entre sí, para dar origen pues a lo que es el sacro. Las vértebras siguientes se fusionan y forman el coxis. Bueno, pues el coxis resulta de la función de 4 o 5 vértebras atrofiadas. Es impar y mediano. Tiene forma triangular, irregular. La vértebra cosigia superior presenta una cara anterior, que es cóncava, una cara posterior convexa, de cuyos ángulos laterales emergen las astas cosigias. También cuenta con vestigios de las apófisis transversas. Su parte superior contribuye a delimitar, junto con la parte terminal de la cara lateral del sacro. Se podría decir que un foramen sacro anterior es incompleto para el quinto nervio sacro. Del borde superior a ambos lados del plano medio emergen 2 prolongaciones cilíndricas, que son las astas del coxis. Estas se articulan con las astas del sacro, y pues la cara superior se articula con el vértice del sacro. Entonces la cara inferior se articula con la siguiente pieza cosigia constituidas por 3 o 4 pequeños núcleos óseos, que representan las últimas vértebras cosigias, que son separadas por crestas de soldadura. La primera vértebra cosigia puede estar articulada o fusionada con la segunda vértebra, y el ápice puede estar bifurcado. Por último, pero no menos importante, tenemos lo que es el sacro. Este está situado en la parte posterior de la pelvis, entre los huesos ilíacos. Es aplanado de adelante hacia atrás, es más voluminoso arriba que abajo. Sus dimensiones disminuyen a partir del punto en que su función de sustentación es transferida a la pelvis por la articulación sacroílica. Francamente, es oblicuo, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Se distinguen 4 caras, una base y un vértice. En la cara anterior o pélvica se podría decir que es cóncava, hacia atrás, adelante y hacia abajo. Presenta en la línea mediana 4 salientes. Las líneas transversales del sacro que exteriorizan la soldadura de las 5 vértebras sacras. En los extremos de cada línea se disponen los forámenes sacros anteriores, que se prolongan en sentido lateral por canales transversales de diferente orientación, que estos convergen hacia la escotadura ciática mayor. Pasando por el borde superior y anterior, se podría decir que es convexo. Su parte media corresponde al cuerpo de la primera vértebra sacra. Recibe el nombre de promontorio. A ambos lados se podría decir que el borde es convexo y romo, y corresponde al borde anterior de las alas del sacro. En cambio, los bordes laterales tienen 3 segmentos. Anterior, que es cóncavo, hacia abajo y hacia adelante, es el borde anterior de la superficie articular. Es medio, cóncavo hacia abajo, continúa la escotadura ciática mayor del hueso coxal. El posterior es oblicuo hacia abajo, hacia atrás y medial, hacia el vértice del sacro. En la cara posterior se podría decir que es irregular en la línea mediana, y desde la base al vértice se observan escotaduras de concavidad superior, origen del conducto sacro, y una cresta saliente, que esta representa pues las apófisis espinosas de las vértebras sacras. La cresta mediana, cuya parte inferior se continúa en un orificio con una forma de V invertida, que se le conoce como el hiato sacro. Lateralmente a la cresta sacra, a ambos lados, surge lo que es el surco medial, que corresponde a las soldaduras de las láminas vertebrales. Aún más lateral se encuentra lo que es la cresta sacra medial, que resulta de la unión de las apófisis articulares. En el nivel 5 de la quinta sacra, estos tubérculos forman a ambos lados del plano mediano las astas del sacro. Estas limitan lateralmente la parte inferior del canal sacro y responden a las astas del coxis, que son laterales a los tubérculos. Se observan los 4 forámenes sacros posteriores, aún más lateral que los anteriores. Y por último, la cresta sacra lateral, que presenta la soldadura de las apófisis transversas. En su base es una parte media, que está constituido por una superficie oval que representa el cuerpo de la primera vértebra sacra. Su borde anterior saliente corresponde al promontorio.
Por detrás de esta superficie se observa lo que es el foramen superior del conducto sacro. El ángulo posterior es redondeado y los extremos laterales están ocupados por un surco. Estos se extienden desde el primer foramen sacro posterior hasta el último foramen intervertebral. En sentido más lateral, se observa a cada lado una superficie triangular, plana, de eje mayor transversal, las alas del sacro. Sobre el borde posterior de la base, entre el cuerpo y el ala, se elevan las apófisis articulares superiores, cuyas superficies miran hacia atrás medialmente y se articulan con las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar. En sus caras laterales, su parte superior es ancha y constituye una verdadera cara, mientras que la inferior se adelgaza y forma lo que es un borde. Esta parte superior presenta la carie auricular, que es amplia, tiene una superficie articular para el hueso coxal, más saliente hacia adelante. Detrás de ella se observa una superficie irregular con excavaciones más o menos profundas para inserciones ligamentosas y con orificios para la penetración de vasos, lo que viene siendo la fosa cribrosa. En su vértice, en la región mediana, hay una carie elíptica de eje mayor transversal que es convexa en todos los sentidos. Se articula con la base cóncava del coxis. También cuenta con un conducto sacro, que prolonga lo que es el conducto vertebral. Es estrecha y aplanada progresivamente hacia abajo. En el vértice del sacro, su pared posterior desaparece y observa un hiato limitado por las astas inferiores del sacro. A ambos lados de los ángulos laterales del conducto del sacro se podría decir que se ven los forámenes intervertebrales por los que transcurren los nervios sacros, que son simples en su origen y transversales lateralmente. Cada uno de ellos da origen a dos conductos, uno dirigido hacia adelante, que termina en el foramen sacro anterior, y el otro posterior, que termina en el foramen sacro posterior. Y el orificio inferior o el hiato sacro tiene forma variable, según los procesos de soldadura de las vértebras. Ahora hablaremos acerca de los músculos propios del dorso. Estos son los músculos originados en el epímero de las somitas embrionarias. Los músculos que flexionan la columna vertebral están a distancia de las vértebras y son descritos más adelante, así como los músculos del cuello y la nuca, que son los motores de la cabeza. Los dos surcos vertebrales están ocupados por 4 masas musculares, que viene siendo el músculo iliocostal, el músculo longizo torácico, el músculo espinoso torácico y el transverso espinoso. Estos 3 primeros son más superficiales y el cuarto es profundo. Están aislados y bastante bien individualizados en la región torácica, que se puede llegar a confundir en la región lumbar en una masa muscular común, denominada músculo erector de la columna. Hablando un poco más a fondo de este músculo erector de la columna o bien masa lumbar común, se podría decir que se origina abajo sobre los relieves óseos que son próximos a la región lumbosacra, inmediatamente lateral o a las apófisis espinosas lumbares y a la cresta sacra mediana, así como en la espina iliaica posterior-superior. En el tercio posterior de la cresta iliaica y en el ligamento sacrotuberoso o bien sacrociático mayor se pueden distinguir un plano superficial aponeurótico y un plano profundo carnoso. El conjunto es voluminoso, muy potente y oculta el esqueleto subyacente. Y pues esta masa muscular se dirige verticalmente para dividirse a la altura de la interlínea de la vértebra torácica 12 a la vértebra lumbar 1, donde se puede reconocer lo que es el músculo iliocostal, como se puede ver en la imagen, el músculo longísimo torácico y el músculo espinoso torácico. Ahora bien, el músculo iliocostal o sacrolumbar constituye la formación muscular surgida de la parte más lateral y superficial del erector de la columna. Se dirige hacia arriba y termina en inserciones distales, por medio de 6 tendones en el ángulo posterior de las 6 últimas costillas, formando el músculo iliocostal lumbar, como se puede ver en la imagen, y también cuenta lo que es por medio de 6 tendones en el ángulo posterior de las 6 primeras costillas, formando el músculo ilocostal torácico, y por medio de 4 tendones cervicales en las caras posteriores de las apófisis transversas de las 4 últimas vértebras cervicales se forma lo que es el músculo ilocostal cervical. Dando paso al músculo longísimo torácico o bien dorsal largo, se origina en la parte superficial y medial del músculo erector de la columna. Este está situado medialmente al músculo precedente y se inserta en las apófisis espinosas lumbares y en la cresta sacra, para elevarse así hacia la parte superior de la columna vertebral. Cruza en su trayecto 17 vértebras, las 12 costillas
y envía a cada grupo costovertebral haces musculares, que viene siendo para las apófisis transversas de las vértebras torácicas y las apófisis accesorias de las lumbares o bien porción medial. Y también está lo que es el músculo espinoso torácico o epiespinoso. Este se origina medialmente del músculo longitísimo torácico y se ubica en relación muy estrecha con él, desde sus inserciones en las apófisis espinosas de las dos primeras vértebras lumbares y dos últimas torácicas se dirigen a las apófisis espinosas de las 6 u 8 primeras vértebras torácicas. Pasando a los músculos transversos espinosos, se podría decir que están clasificados en tres, en semiespinosos, multífidos y rotadores. Bueno, pues los semiespinosos se distinguen en dos músculos, el semiespinoso torácico y el espinoso del cuello. En el torácico, sus inserciones se originan en las apófisis transversas de las 6 últimas vértebras torácicas y terminan en las apófisis espinosas de las 2 últimas cervicales y las 4 primeras torácicas. En cambio, el del cuello se extiende desde las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas hasta las apófisis espinosas de las primeras cervicales. En el caso de los multífidos y rotadores, su inserción fija se efectúa sobre una apófisis transversa y la inserción móvil sobre las láminas y las apófisis espinosas de las 4 o 5 vértebras suprayacentes. Para entender un poco mejor la constitución de estos músculos, se debe considerar que la apófisis transversa de una vértebra determinada se origina 4 fascículos que son de profunda superficial. Está lo que viene siendo el músculo rotador corto. Este va de la parte externa del borde inferior de la lámina de la primera vértebra situada por arriba. El músculo rotador largo se inserta en la parte medial del borde inferior de la lámina de la segunda vértebra ubicada por encima de la vértebra de origen. Y están dos fascículos espinosos, uno corto y otro largo, que en conjunto forman los músculos multífidos. Estos pues toman inserciones de la base de las apófisis espinosas de la tercera vértebra suprayacente y en el vértice de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra suprayacente. Pasando a los músculos intertransversos, se podría decir que son pequeños, son aplanados y cuadriláteros. Estos se extienden entre las apófisis transversas de un espacio intertransverso. Se encuentran 2 por cada espacio a nivel de las columnas cervicales y lumbares. En la columna torácica se observa una sola lengüeta muscular que está poco desarrollada. Por último tenemos a lo que es la inervación. Estos son músculos precedentes que reciben filetes nerviosos originados en los ramos posteriores de los diferentes nervios espinales. Este conjunto muscular ocupa pues lo que es los surcos vertebrales formando a ambos lados del plano mediano y contra él. 2 potentes relieves musculares que transforman la línea mediana de las apófisis espinosas en una depresión, tanto más profunda cuanto más desarrolladas sean dichos relieves. Y pues la fuerza de estos músculos asegura la funcionalidad y la estática de la columna vertebral. Se podría decir que sin la integridad de este grupo muscular, la columna básicamente se deforma como ocurre en la escoliosis paralítica. Finalmente hablaremos de los músculos de la espalda. Partiendo de la región posterior del tronco se encuentran músculos voluminosos y anchos, trapecio dorsal, romboides mayor y romboides menor, elevador de la escápula o angular del omóplato. Estos serán descritos con la cintura pectoral y el miembro superior a los que aseguran su movilidad. Aquí pues trataremos los músculos serratos posterior y superior, el serrato posterior inferior y el cuadrado lumbar. Bueno, pues el músculo serrato posterior superior se trata de un músculo plano que se inserta en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de las 3 primeras torácicas. Desde allí sus fascículos se ordenan en una lámina delgada, oblicua hacia abajo y lateral, que termina pues en la cara postolateral de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla por medio de los fascículos independientes. Pues este músculo es superficial en relación con los músculos de los canales vertebrales y es profundo en la relación con los romboides y trapecio. A su vez está inervado por los ramos posteriores de los nervios intercostales. Dando paso al músculo serrato posterior inferior, se podría decir que también es un músculo plano como el precedente, se origina en las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras torácicas y en las de las primeras vértebras lumbares. Desde allí se dirige hacia arriba y lateral a la cara postolateral de las 4 últimas costillas y sus espacios intercostales.
Como el anterior, es superficial en relación con el músculo erector de la columna, pero este está profundamente oculto bajo el músculo dorsal ancho, pues básicamente está inervado por ramos posteriores de los nervios intercostales, y los dos músculos serratos posteriores se encuentran unidos por la fascia toracolumbar, que ésta se inserta medialmente en la columna vertebral y lateralmente en las costillas desde la segunda hasta la 12ª. Por último tenemos el músculo cuadralumbar, pues este músculo, como se puede ver, es un músculo bien desarrollado, que se extiende entre la 12ª costilla, las apófisis costales lumbares y la cresta iliaca. De su compleja constitución se pueden describir los fascículos costoileicos, fascículos costotransversos, fascículos transverso-iliaico. El fascículo costoileico se puede extender desde el borde inferior de la 12ª costilla hasta el tercio posterior de la cresta iliaica. Los fascículos costotransversos se extienden desde el borde inferior de la 12ª costilla hasta el extremo lateral de las apófisis costales de las 4 últimas vértebras lumbares. Y el fascículo transverso iliaico pues se dirige desde la extremidad de la apófisis costal de la 5ª vértebra lumbar hasta la parte posterolateral de la cresta iliaica. Sus relaciones básicamente están en que el músculo está contenido en una vaina de fascias cuya hoja anterior, o bien la lámina anterior de la fascia toracolumbar, es más delgada que la posterior, pues está formada por la lámina media de la fascia toracolumbar. Esta última es más gruesa, se puede llegar a confundir con la aponeurosis posterior de inserción del músculo transverso del abdomen. También cuenta con una inervación que procede del ramo ventral del 12º nervio torácico o nervio subcostal y de ramos posteriores de las raíces del plexo lumbar. Finalmente, su contracción inclina la columna vertebral hacia su lado cuando toma como punto fijo el hueso iliaico, que ya se habló anteriormente. A su vez eleva lateralmente la pelvis y se fija sobre la columna lumbar y la 12ª costilla.